Somos estudiantes de la Universidad Estatal Amazónica. Hoy les voy a hablar sobre el programa de higiene industrial de los factores de riesgos físicos, el ruido, de la empresa Arboriente. Integrantes Génesis Madrid, Cristina Tirira, Javier Urcuango y mi persona. El ruido se define en general como un sonido no deseado y molesto. La existencia de ruido en el ambiente de trabajo puede suponer riesgos de pérdida de audición. Los niveles excesivos de ruido lesionan ciertas terminaciones nerviosas del oído. El peligro que presenta la empresa Arboriente son, primero, daños al tímpano y al sistema nervioso de los trabajadores en el área de cortado, freseado y cepillado. Segundo punto, ocasiona peligro como pérdida auditiva de los trabajadores de diferentes áreas al momento del freseado, cepillado y aspiración del polvo. Los daños que pueden sufrir durante el trabajo de cortado, freseado, cepillado son a los trabajadores, empresas que están alrededor de ella y ocasionan daños al tímpano del oído y enfermedades como hipertensión y estrés. Medición del ruido. Para prevenir los efectos perjudiciales del ruido para los trabajadores es preciso elegir con cuidado instrumentos, métodos de medición y procedimientos que permitan evaluar el ruido al que se ven expuestos los trabajadores. Es importante evaluar correctamente los diferentes tipos de ruido, continuo, intermitente o de impulso. En este caso es un ruido continuo, es decir, es la presión sonora constante a lo largo de la jornada de trabajo. Entre los instrumentos de medida del ruido ocuparemos el sonómetro del tipo 1 que empleamos para realizar la medición de precisión del nivel sonoro de la empresa. Métodos de medida. Los métodos de medida del ruido dependen de los objetivos perseguidos. Nosotros los valoraremos en el riesgo del deterioro auditivo, la compatibilidad de la carga de ruido con el tipo de trabajo que realiza, el nivel de ruido de fondo necesario para no perjudicar la comunicación y la seguridad. Procedimiento de medición. Existen dos criterios básicos para la medición del ruido en el trabajo. El primer criterio que vamos a medir es exposición de cada trabajador o de un trabajador representativo. El dosímetro de ruido es el instrumento preferible en este caso. También pueden medirse niveles de ruido en varias áreas, creando un mapa de ruido para la determinación de áreas de riesgo. En este caso se utilizará un sonómetro para tomar mediciones en puntos reguladores de una red de coordenadas. Bueno, la empresa es Arboriente S.A. Como conocemos. Voy a hablar sobre la etapa de control del ruido. Arboriente es una sociedad anónima dedicada a la producción de tableros a contrachapados, la cual por naturaleza de sus procesos internos, especialmente los de carácter productivo, genera diversos tipos de riesgos para la seguridad y salud de sus trabajadores. Durante los últimos años se han evidenciado cómo la actividad de los diferentes trabajos repercute en la salud de los trabajadores. Esto debido a la constante y creciente explotación de los recursos naturales para suplir nuestras necesidades y a los aspectos ambientales involucrados en las actividades, productos y servicios de las empresas en general. En Arboriente, debido a la naturaleza de sus procesos internos, especialmente los de carácter productivo, se generan diversos tipos de riesgos para la seguridad y salud de sus trabajadores, lo que se traduce en niveles considerables de accidentabilidad. Medidas que se deben adoptar. Medidas técnicas y organizativas de control del ruido en las máquinas más ruidosas. En este caso, tenemos la sierra circular, que tiene un rango de ruido de entre 97 y 102 decibeles. Una de las medidas de control de ruido sería uso de hojas de sierra de baja emisión de ruido. En el tupí, el rango de ruido es entre 95 y 100 decibeles. Una de las medidas sería el uso de herramientas con una proyección de corte limitada. Esto reduciría el nivel de ruido. En la cepilladora de 4 caras tiene un rango de nivel hasta de 105 decibeles. Una de las medidas sería los árboles portacuchillas segmentadas ampliamente disponibles en el mercado pueden reducir el ruido de la alimentación hasta en 5 decibeles. Tenemos la sierra de cinta.
el rango de ruido es de entre 90 y 105 decibeles. Una de las medidas sería el mantenimiento de la máquina y de la cinta, poleas, rascadores, sistema de extracción de polvo, así como el ajuste de esta extremadamente importante para el control del ruido. Debe procederse al encerramiento aislante de la sierra de la cinta si el trabajo lo permite. En la astilladora y trituradora, el ruido es hasta de 104 decibeles. Una de las medidas sería sacar estas máquinas de las áreas de trabajo o dotarlas en encerramiento aislante. En la selección de máquinas y herramientas, hay para muchos tipos de equipos hay modelos diseñados para producir menos ruido. En el caso de adquirir estos, hay que preguntar sobre los niveles de ruido más probables para el uso pretendido, comprobar que los datos de ruidos que proporcionan los fabricantes corresponden al uso previsto y ser consciente de que incluso cuando los fabricantes declaran que sus herramientas o máquinas producen menos de 70 decibeles, los niveles podrían ser mucho mayores en el lugar de trabajo. También podemos usar los equipos de protección personal, auditiva. En la selección y uso de la PPA se debe considerar lo siguiente: tipo de protector y adaptación al trabajo, atenuación ofrecida por el protector en las condiciones reales de la utilización, compatibilidad con otros equipos de protección individual, patrón de la exposición al ruido, necesidades de comunicación y audición de avisos y señales. Coste de mantenimiento y reemplazamiento, confort y preferencia del usuario, trastornos o enfermedades del usuario. El uso de los equipos de protección personal auditiva debería ser gestionado mediante la provisión de información adecuada, la instrucción y el entrenamiento de los trabajadores, la supervisión de estos y la utilización de zonas de protección auditiva obligatoria adecuadamente definidas, delimitadas y señalizadas. La vigilancia médica del ruido. Esta conlleva un protocolo sanitario. El protocolo sanitario específico de la vigilancia de la salud está dirigido a los profesionales sanitarios encargados de la vigilancia de la salud de las personas trabajadoras que se encuentran expuestas al ruido. Consta de dos partes: la vigilancia individual de la salud y la vigilancia colectiva de la salud. La vigilancia individual de la salud. Aquí se comprobará que la historia clínico-laboral de cada trabajador contenga el requerimiento establecido. Es así que vamos a ver tres partes: historia laboral, historia clínica y exploración médica. En la historia laboral se debe interrogar o consignar cerca del nivel y tiempo de exposición, medidas de prevención adoptadas, que estas son medidas técnicas organizativas de protección auditiva individual, y la utilización real de la protección auditiva individual en el trabajo. La historia clínica lleva los antecedentes personales, antecedentes familiares y la historia actual. En los antecedentes personales se pueden ver los antecedentes de enfermedades relacionadas con el oído y los antecedentes de exposición deportiva, accidental, traumática o de ocio. En los antecedentes familiares se puede ver los familiares que tengan problemas con sordera u otras afectaciones. En la historia actual se puede ver el estado auditivo actual, presencia de signos y síntomas relacionados con el oído. En la exploración médica se tiene la otoscopia y la audiometría liminar total por vía aérea. La periodicidad. Esta tiene el examen de salud inicial, exámenes periódicos de salud, periodicidad, y el examen de salud tras una ausencia prolongada por motivos de salud. El examen de salud inicial lleva una audiometría que se efectuará tras permanecer al menos 12 horas en el reposo auditivo. El examen periódico de salud se elabora cada 3 y 5 años. Cada 3 años es cuando los puestos de trabajo sobrepasan los valores superiores, y cada 5 cuando sobrepasan los valores inferiores. En el examen de salud tras una ausencia prolongada por motivos de salud está la audiometría periódica, que tiene la finalidad de descubrir eventos originados por la profesión. La vigilancia de la salud colectiva. La vigilancia colectiva tiene como objetivo la intervención de la empresa y no solo la observación. Esta tiene como objetivo conocer la frecuencia y distribución de los efectos para la salud de la exposición al ruido en una población determinada, tales como la pérdida de audición, los efectos del ruido sobre el embarazo o sobre los efectos cardiovasculares. También detecta situaciones de agregados inesperados de casos, aporta información para proponer actividades preventivas colectivas que reduzcan o minimicen los riesgos y eviten la aparición de daños en la salud, y evalúan la efectividad de las medidas preventivas colectivas e individuales.
Los criterios de valoración de la audiometría. Los criterios de valoración de la audiometría tienen la valoración de los resultados de la segunda audiometría, que se da en caso afirmativo y en caso negativo. En caso afirmativo se realizará la audiometría de confirmación en el plazo de 30 días, previo a lo cual se habrá mantenido un reposo auditivo de 12 horas. Y en caso negativo se considera que no hay una CSU, que es una caída significativa del umbral. En la audiometría de confirmación, una CSU que no mantiene la audiometría de confirmación puede apuntar a la existencia de un descenso transitorio de la capacidad auditiva. Criterios de valoración, criterios para la comunicación de la que se derriben. Criterios para la comunicación de las conclusiones que se derriben de la vigilancia de la salud de las personas trabajadoras. Esto tiene el informe de recomendaciones preventivas, que son las conclusiones de la vigilancia de la salud, y el criterio de valoración de la aptitud para el trabajo. En este se dividen a los trabajadores en 3 grupos. El grupo 1, que no tiene la pérdida auditiva. El grupo 2, que tiene una caída significativa del umbral. Y el grupo 3, que tiene un déficit incompatible con trabajos de muy altos requerimientos auditivos. El informe de recomendaciones preventivas para la persona trabajadora es según el personal sanitario. También tiene que ver en el caso de que esté tomando fármacos o de que consuma el tabaco. La conducta a seguir en caso de que exista una exposición conjunta a ruido y agentes químicos que puedan interactuar para producir pérdida auditiva. Las medidas para eliminar o reducir el mínimo del riesgo, evitando el uso del agente o agentes químicos. Y si la naturaleza de la actividad no permite la eliminación del riesgo por situación, se reducirá la exposición al mínimo, aplicando medidas de prevención y protección coherentes con la evaluación de riesgos. Conducta a seguir en el caso de que el médico o médica del trabajo sospeche encontrarse con un caso de hipoacusia por ruido. Una audiometría se valora como normal cuando el umbral de audición no sea superior a 25 decibeles en ninguna frecuencia. También comunicará a la empresa de la tramitación de un caso de sospecha de la enfermedad profesional y le informará a la necesidad de que el trabajador sea remitido a la entidad que colabora. Eso es todo sobre el factor del riesgo del ruido. Muchas gracias. Y listo.